y os convocamos en rueda de prensa porque desde la ACPT pues entendemos que alguien debe asumir responsabilidades cuando hay una posible pérdida de 15 millones de euros para la ciudad. Y es que vamos a recordar que el pasado 3 de marzo la ACPT ya comparecíamos en rueda de prensa para explicar cómo el equipo de gobierno de esta ciudad había desechado un proyecto que nosotros habíamos elaborado para concurrir a una convocatoria que se llamaba UIA, una convocatoria europea, y había elegido otro proyecto que había sido rescatado de un cajón y con el que se estaba contentando básicamente a los amigos del concejal Jesús Sánchez. Nosotros en aquella ocasión terminábamos la rueda de prensa pidiendo, por favor, al equipo de gobierno que no hicieran el ridículo con su propuesta, porque Torrelavega somos todos y que si concurrían, que lo hicieran con un mínimo de calidad en la propuesta que llevaban. Lo pedíamos en aquella ocasión porque nos temíamos lo que ayer se confirmó, y es que hemos hecho el más absoluto ridículo en esa convocatoria. Recordamos, por ponernos un poco en situación, que como requisitos indispensables para poder optar al dinero tenía que ser un proyecto original, tenía que ser un proyecto transferible y mesurable. Seguimos insistiendo, por tanto, en que no servía cualquier cosa, cualquier idea puntual para una actuación concreta, ni cualquier propuesta previsible de las habituales de nuestro día a día. La iniciativa europea requería de un proyecto global de actuación urbanística, y pongo énfasis en esta palabra, urbanística, en la que se conjugase la recuperación de espacios, la mejora de dotaciones urbanas, la creación de empleo y el avance hacia modelos de autosuficiencia. En la primera fase, los 3 primeros años, y una vez tenidos en cuenta todos los exigentes requisitos transversales, que las 3 fases totales de la convocatoria, hasta un total de 9 años, pues esta primera fase nos proponía 4 pilares fundamentales de un total de 12 hasta completar esos 9 años que decía. Los primeros 4 pilares eran la integración, la regeneración, la aplicación y la transición. Ante requisitos tan exigentes y complejos, esos requisitos harían que tan solo 20 ciudades a nivel europeo optasen a esos fondos, y el equipo de gobierno opta entonces por presentar un proyecto que da a llamar Talento Urbano Labs, un proyecto que no se presenta, que lo llevan a esta convocatoria a escondidas y sin apenas dar información a los vecinos de la ciudad. Con ese título entendemos que de nuestro proyecto ya habían copiado la palabra laboratorio para darle cierto toque, y ya terminaron de completar el título metiendo la palabra urbano, como si esa palabra por sí misma definiese el carácter de un proyecto que tenía en realidad poco más recorrido que unos talleres en los locales vacíos de la feria de ganados. Eso sí, buscaban talentos ocultos. Ahora, tras el informe que hemos conocido ayer, ya sabemos dónde no hay talentos en este ayuntamiento. Pero vamos a dejar a un lado nuestras opiniones y nos vamos a centrar en el informe que hemos conocido ayer, que ha redactado el equipo de expertos europeos en respuesta a lo que desde este ayuntamiento se presentó el pasado mes de marzo. Y vamos a leer textualmente lo que aparece en este informe de escasamente 2 hojas. Vamos punto por punto. La novedad se dice que se encuentra en un nuevo modelo de desarrollo social y personal que ayudará a identificar los talentos ocultos que luego se desarrollarán con el fin de facilitar la empresa y el empleo. El proyecto también hace referencia a la pobreza urbana, la movilidad sostenible y los temas de economía circular, aunque no está claro cómo se integran. Primera perla. Y a partir de aquí nos viene el aluvión. La solución propuesta por el proyecto está muy vagamente descrita y elementos de innovación casi no se pueden detectar. Nos dice también, la solución muestra muy pocos elementos que la diferencien de los enfoques existentes. Está muy centrada en habilidades de empleo, etcétera, etcétera, y nos dice, no hay evidencia de que se base en las prácticas existentes de otras ciudades de la Unión Europea y las referencias a las políticas y prácticas locales son más bien generales. Continúa también diciéndonos, la asociación de entrega incluye solo 3 organizaciones, que en este caso es el propio ayuntamiento, el Gobierno de Cantabria y una posible fundación de una universidad privada. Y es dudoso si se tiene suficiente experiencia y capacidad para entregar el proyecto. También nos dice, este enfoque no es participativo y parece muy desequilibrada para un proyecto de esta naturaleza y no está claro, por ejemplo, que los empleadores, organizaciones, etcétera, se consideren dentro de la estructura de la asociación central.
Continuamos desgranando este informe. Nos dice: la asociación tampoco está equilibrada en términos de presupuesto. De hecho, ese proyecto parece ser que proponía que el 75% del presupuesto total se asignara al socio principal. Como veis, participación. Continúa. Las funciones de los asociados solamente se describen vagamente en el proyecto. Sin embargo, la explicación de la participación de las partes interesadas en el diseño del proyecto está en tiempo futuro, lo que sugiere que aún no ha sucedido y la explicación de la participación de los interesados en la entrega es vago y carece de detalles. Más, la explicación de cómo las realizaciones, los resultados y los grupos destinatarios son relevantes al desafío urbano de puestos de trabajo y habilidades en la economía local carece de enfoque. Continúa y dice: existe la duda, por tanto, de que el proyecto tendrá una escala suficiente para producir conclusiones significativas, y esta duda se ve agravada por el hecho de que el grupo objetivo incluye a niños, jóvenes y familia. Aún nos queda la mitad de ese informe. Continúo. No está claro cómo se van a lograr conclusiones significativas en el tiempo de vida del proyecto. Hay también una cierta confusión en torno a lo que constituye una salida, y no hay ni salidas ni resultados que se describan o cuantifiquen correctamente. Las salidas son redundantes y no muy informativos sobre el desempeño del proyecto, que no cumplen con los criterios del SMART del proyecto. Esto ya lo advertíamos en su momento. No se cumplía tan siquiera con los objetivos del proyecto. Antes he insistido y he dicho proyecto urbanístico. Bien. Sigue diciendo el informe: los resultados no son cuantificados y, por lo tanto, difíciles de medir. Y recuerdo también, decía que tenía que ser un proyecto mesurable. La metodología para el seguimiento y la medición de los productos y resultados es vaga y no se ocupa de cómo se va a tratar de aislar el cambio. Sigue el informe diciéndonos que mientras que el problema del desempleo es claramente relevante a través de las ciudades de Europa, la propuesta carece de una evidencia de cómo la solución propuesta puede ser transferida y no demuestra la demanda de otras áreas urbanas. Nos sigue diciendo prácticamente los pilares básicos que se pedían en esa convocatoria: transferibilidad y que sea un concepto urbano. Nos dice: el plan de difusión es algo tradicional y es débil en términos de cómo otras ciudades pueden aprender de esta experiencia con el objetivo de replicar soluciones a nivel local. Nos dice que el proyecto sigue siendo un proyecto local que tendría dificultad en la ampliación y la transferencia a otros municipios de la Unión Europea. Seguimos hablando de transferibilidad, uno de los 3 requisitos fundamentales que se tenían que haber tenido en cuenta. Como veis, en estas apenas 2 hojas que os enseñaba antes, nos dedican estas durísimas apreciaciones que desde el equipo de gobierno de esta ciudad han pretendido informarnos tan solo a través de una nota de prensa, en la que incluso llegan a mentir diciendo que se ha pasado la primera ronda. No es cierto. Lo que ellos han llamado primera ronda simplemente era la criba administrativa, la comprobación de que se habían presentado los documentos. Solo faltase que no hubiésemos sido capaces tan siquiera de presentar los documentos. Cuando se ha empezado la criba técnica de los proyectos, hemos caído los primeros. ¿Por qué? Porque casi 380 proyectos han pasado el corte. Y nosotros, con este informe demoledor, caemos en las primeras de cambio. Y además, habiendo hecho el más absoluto de los ridículos. Y mientras, nos están hablando constantemente de crear empleo, con soluciones que lo único que demuestran es la incapacidad absoluta de este equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. Tuvieron la oportunidad de utilizar un proyecto con garantías, que aportaba soluciones reales, pero por partidismo, por amiguismo y por miedo a no sacar rédito político, el alcalde, y fue el máximo responsable, prefirió perder esta convocatoria y prefirió hacer un paripé de proyecto que nada tenía que ver con lo que la convocatoria del UIA exigía. Con esto a nosotros nos queda claro una vez más que su falta de liderazgo, que su mediocridad, que su única intención de gobernar de forma fácil y sin complicaciones, sometiéndose a los caprichos además de concejales y responsables de su equipo de gobierno que están más pendientes de reforzar sus círculos de influencia,
nos está empezando a costar caro ya a los vecinos de Torlavega. Queda claro que a este alcalde su sillón le queda muy grande y que aparte de las plumas que ya nos estamos dejando por el camino, tenemos verdadero pánico y miedo a los graves problemas en los que nos pueda dejar sumido debido a su incapacidad y a falta de visión política. Dígase, un PESIR, por ejemplo. En pocas palabras, porque realmente no debe tener mucho fondo ese proyecto. Creo que si dedicase muchas palabras, quizá estaría dándole una vuelta de tuerca ya al proyecto que ellos han presentado. El proyecto, y voy a utilizar la introducción que desde el Gabinete de Expertos se ha enviado al Ayuntamiento de Torlavega, un proyecto con un objetivo supuesto de abordar el alto desempleo mediante la creación de un espacio flexible, multidisciplinario para el aprendizaje y la innovación, albergando una serie de laboratorios de salud, multimedia, Fab Lab, laboratorio tecno y laboratorio de arte, además de actividades culturales, deportivas y espacios sociales que en su conjunto conforman el talento laboratorio urbano. Ese fue el proyecto que de manera oscura, sin informar, presentaron. Haciendo un resumen, entendemos que poco más que la rehabilitación de locales sin uso en la feria de ganaos para hacer talleres que lleven la etiqueta de integradores, que lleven la etiqueta de transversales, que lleven ciertas etiquetas, pero que se deben demostrar esas etiquetas. Y como muy bien ha dicho este informe, no lo demuestran en ninguno de los casos. Son vagos en las apreciaciones, son incapaces de cumplir los objetivos que marcaba ese proyecto.